Lea detenidamente los ingredientes de esta receta y consulte con su dietista. Puede que le haga falta. En este vídeo os voy a enseñar a preparar Hong Shao Ru, que es un plato chino que alucinas. O sea, es una auténtica pasada, es una explosión de sabor en la boca. Esta receta la he sacado del libro de la Vuelta al Mundo Cocinando de Super Pilopi, ¿vale? Por aquí os dejo el enlace aquí abajo de su canal, por si alguien no lo conoce, que yo creo que sí, que lo conoce todo el mundo. Pero bueno, igualmente os dejo el enlace de aquí abajo, al igual que os dejo el enlace del libro de Super Pilopi. Así que nada, espero que os guste esta receta de hoy y si queréis ver cómo se prepara, pues quedaros hasta el final del vídeo. Esto es cocina de todo un poco. Bueno, pues comenzaremos pillando nuestra panceta así, en taco, o sea, la panceta entera, ¿vale? No la que viene ya fileteada para hacer a la barbacoa, ¿vale? O sea, la panceta que sea entera. Ya luego nosotros nos encargaremos de cortarla. ¿Y cómo la cortaremos? Pues en unos tacos aproximadamente de 2x2, 2 dedos por 2 dedos, ¿vale? Así, más o menos. Tiene que tener este grosor. Y ahora este taco lo cortaremos por la mitad. Así. Que nos quede así más o menos. Esta es la idea. Aunque parezca muy gordo, luego esto reduce. ¿Veis? 2 dedos por 2 dedos, más o menos. Así que iremos cortándola toda. Cuando ya la tengamos toda, pues la apartamos y la reservamos en un plato para después. Así, toda bien cortadita. Luego ya veréis. A continuación pillaremos nuestro trozo de jengibre, pero no se lo vamos a echar entero. Cortaremos un trocito, la mitad más o menos, de un trocito así mediano. Este que me voy a quedar. Y ahora, pues con la ayuda de una cuchara, iremos pelándolo. Así, poquito a poco, que con una cuchara se pela súper fácil. Y una vez lo tengamos pelado, pues nada, lo cortaremos a rodajas. Así. Así. Y ahora en tiritas. Así. Lo mismo con todas las rodajas. Una vez las tengamos, pues nada, lo vamos picando bien finito. Así. Todo bien picadito. Y cuando lo tengamos, pues le hacemos la técnica del reloj. Vamos haciendo como si fueran las agujas del reloj. Ponemos la mano izquierda o la derecha, depende de si sois zurdos o no. Y vamos dándole vueltas al cuchillo, ¿vale? Pues nada, una vez lo tengamos ya todo, lo reservamos y vamos con el siguiente paso. En una ollita pequeña echaremos unas 2 cucharadas aproximadamente de agua. Y añadiremos esto de aquí, que no es metanfetamina del señor White, es azúcar moreno, pero en formato roca, o sea, en piedra, no sé si me explico. No, da igual. Bueno, también se puede echar azúcar moreno normal y corriente y no pasa nada, ¿vale? A continuación añadimos una cucharada de aceite y le iremos dando vueltas. Con el azúcar moreno es mucho más rápido esto, ¿vale? Las rocas pues se tienen que ir deshaciendo. Si tenéis azúcar moreno, pues no os complicáis la vida. Y cuando ya esté todo el caramelo deshecho, pues le añadimos 60 mililitros de agua caliente y seguimos removiendo hasta que reduzca. Así, iremos dándole unas vueltecitas hasta que vaya cogiendo esa textura. No es líquido, no es espeso, es una cosa intermedia. No sé si se verá bien en la cámara, pero bueno, ya vosotros ya lo iréis viendo a medida que va cogiendo calor y se va cuajando esto. Bueno, a continuación pillamos nuestra sartén wok, le añadimos un chorretazo de aceite, no demasiado porque la panceta también tiene grasa, no aceite de oliva. A ver, no sé si me explico, que a veces yo que me explico como un libro cerrado, ¿sabes? O sea, la panceta tiene grasa de cerdo. Ahora. Y iremos echándole pues los tacos de panceta, que los iremos sellando poco a poco. Le iremos dando unas vueltecitas
así. Y le iremos friendo. Esto es un auténtico festival. O sea, esto ya, o sea, acaba de caer en la sartén, en el wok, y ya huele esto que dan ganas de meter la pata ya ahí. Pero bueno, nos vamos a esperar. Así que vamos a seguir dándole unas vueltecitas a esto mientras va cogiendo color. Mira, 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 mira. Esto es una auténtica maravilla. Son trocitos de... Os lo dejo aquí en SMR. Una auténtica pasada, la verdad. Bueno, cuando ya esté así doradito, pues lo apartamos. Así. Y cuando lo tengamos... Ahí, que no quede nada. Y cuando lo tengamos fuera, pues nada, nos tocará echar el jengibre, que le daremos unas vueltecitas así. Así, para que se vaya sofriendo un poquito. Las hojas de laurel, vamos a echar 4 en este caso. Y una estrella de anís, anís estrellado. Lo podéis encontrar en cualquier sitio, no es complicado de encontrar. Y nada, le vamos a dar unas vueltecitas a esto para que vaya cogiendo el sabor. Ahora le echaremos vino chino de arroz, ¿vale? Así. Todas las cantidades y todos los ingredientes están en la cajita de descripción, o sea, por eso no os preocupéis. Si se me pasa alguno, pues no pasa nada tampoco, ¿vale? Abajo lo tenéis. A continuación le echaremos salsa de soja, pero salsa de soja oscura, no salsa de soja normal. Esta es un pelín más espesa que la normal, ¿vale? Y da un color más intenso, ¿vale? Así que lo que haremos con esto pues será dar unas vueltecitas hasta que se integre bien todo. Y ahora sí ha llegado el momento de echar la panceta adentro del wok. Le iremos dando unas vueltas así para que se vaya mezclando todo y vaya cogiendo todo el sabor y todo el color y todos los aromas de todos los ingredientes. Y nada, una vez lo tengamos así, pues ya solamente quedará echarle el caramelo este que hemos preparado. Así. Ahí. Para adentro. Le damos un meneo. Ahí. Que se mezcle bien todo. Y ya, pues, una vez lo tengamos ahí hirviendo, pues solamente tendremos que echarle agua hasta cubrir la panceta. Así. Y una vez lo tengamos así, pues nada, le damos... Mira, mira qué color tiene esto ya. Es que esto es una auténtica pasada, tío. O sea, una maravilla, lo puedo asegurar. Pues nada, una vez lo tengamos así, yo le voy a echar un chorrito más de salsa oscura de soja para que coja más colorcito. Es opcional, a mí me mola. Ahora lo que haremos será bajar el fuego a medio y taparlo durante 1 hora aproximadamente para que se vaya cocinando bien toda la panceta. Pasada la hora, ya pues nuestra panceta tendrá un aspecto increíble. O sea, esto es una pasada. Y ahora sí nos tocará subir el fuego a máximo para reducir todo este caldito que queda aquí. Así que vamos para allá. Le vamos dando unas vueltecitas y en unos 15-20 minutos más o menos ya lo tendría. Pues esto ya va cogiendo un color rojizo que es una auténtica maravilla. No veas cómo huele, es un festival. Pues nada, una vez lo tengamos ya con la salsa bien reducidita, pues este es el resultado. Y ahora sí, lo siguiente será pasar a emplatar. Haremos una base de arroz y encima pondremos esta maravilla.
os aseguro que esto es... Mira qué pinta tiene esto. Chaval. O sea, esto es una auténtica delicia. O sea, os lo puedo asegurar. Y mezclado con el arroz, la verdad es que ya lo borda. Mira qué pasada. Esto es una auténtica maravilla. Va por vosotros. Está bestial. Os lo puedo asegurar. O sea, está muy bueno. Es una mezcla entre dulce salado con... no sé, se le nota el sabor al anís, con el jengibre, el toque del vinillo también, del vino de arroz, es espectacular, le da... es que es una mezcla de sabores que esto, de verdad lo digo, os lo tenéis que probar, porque es que está muy bueno, de verdad. Es una pasada, y el arroz así con la salsita esta que queda... ¡buah! Es increíble. Os lo aseguro que esto es una maravilla. Es que mira el colorcito que coge el arroz con la salsita, tío. Es que esto es una pasada, tío. Es una maravilla esto, tío. ¡buah! La carne se deshace. Queda... tiene una capita por fuera que está como... tostadito, ¿sabes? Pero por dentro está súper jugoso. Y cuando te lo metes en la boca, o sea... es que se deshace la carne. O sea, es una pasada. Que está muy bueno. De verdad lo puedo asegurar que esto está... ¡buah! Que flipas. Así que nada. Yo voy a pegarle otro tiento a esto. Es que, tío, es una pasada, tío. Es una maravilla. Así que nada, espero que os haya gustado la receta de hoy, tanto como a mí, la verdad, porque a mí la verdad es que me ha flipado. Y nada, pues eso, espero que os haya gustado. Dadle a like si es así. Suscribiros por aquí o por aquí abajo. No sé por dónde queda ahora mismo. Da igual, suscribiros a la teclita de abajo que pone suscríbete, que es gratis, porque cuesta un duro. Y nada, y compartirlo con muchísima gente para que este vídeo llegue a toda la gente posible, la verdad. Y nada, y sobre todo pues darle las gracias a Super Pilopi, que esta receta es suya. Y nada, desde aquí te envío un saludo Pilopi. Y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que nada, hasta la próxima y adiós. Pero antes de despedirnos, quiero darle las gracias a Gabo Rock Bass por cedernos su cover. Y nada, invitaros a que os paséis por su canal y os suscribáis, porque la verdad es que el chaval es un fenómeno. Suscribiros, dale a la teclita de suscribirse, la campanita para no perderos ninguno de sus vídeos. Y nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Suscríbete a mi canal. Suscríbete. Suscríbete a mi canal. Y dale al like.